Ya, perfecto. Entonces vamos a empezar a ver algunas cosas. Bueno, este es el diseño de la red de alcantarillado pluvial. He intentado hacer un poquito más claro lo que ayer también hemos tomado algunos conceptos, ¿no? ¿Para qué hacemos las redes de alcantarillado pluvial, ¿no? Obviamente, ¿no es cierto? Dejando de lado ya la parte de todo lo que significa ingeniería sanitaria es para mejorar la calidad de vida de los usuarios, ¿no ve? Ese es el fin de toda la parte, de toda la ingeniería sanitaria, ¿no? Todo, y es directamente proporcional a la cantidad de gente. Un minutito, por favor, voy a incorporar a las personas que están ahorita en sala y lamento mucho, aquí voy a tener que hacer un pequeño corte en el sentido de que las personas que no han ingresado, hasta aquí nomás, porque voy a colocar en el grupo de que directamente, es que si no, no voy a poder ingresarlos y salir de la presentación. ¿Mm? Perfecto. Continuamos para las personas que han llegado temprano y que no hay ningún problema. Entonces, la idea de la ingeniería sanitaria justamente es mejorar la calidad de vida de todos los usuarios. Eh, ¿Para qué hacemos en este específicamente cuál es el fin o el objetivo de los sistemas de alcantarillado pluvial? El tema es que se deben proyectar y construir para permitir una rápida evacuación del pluvial. Me es incómodo que sigan entrando, la verdad, voy a ser bien sinceros. Ya es 8:39 y deberían estar. Ya. Voy a colocar que no voy a permitir ingresos. Lamento mucho, hasta aquí nomás. Ya. Entonces, permitimos una rápida evacuación del agua pluvial de las vías públicas. ¿Qué significa eso? Formación de caudal excesivo en las calzadas que puede existir, evitar invasión de las aguas pluviales a propiedades públicas o privadas, es decir, evitar inundaciones o exceso de agua pluvial en todo lo que significa la parte de los sistemas urbanos, ¿no? Entonces, la idea de todo esto, Dios mío, es bien incómodo esta parte. Ya, entonces evitar la invasión de aguas pluviales, ¿no es cierto?, de propiedades públicas y acumulación de aguas en vías de circulación. No podemos permitir, ¿no es cierto?, poner un tema urbano de que se reúna demasiada agua en las calles o en algunos aspectos, porque eso perjudica totalmente haciendo focos de infección, vectores ¿qué se llama esto? De zancudos, etcétera, etcétera, etcétera. Lamento mucho, ¿no ven? Entonces, toda esa situación es complicada que debemos evitar nosotros como ingenieros sanitarios, ¿no? Te tiene que evitar las conexiones erradas de los sistemas de recolección y evacuación de aguas residuales. Este es un tema súper mega importante y que es súper mega complicado en el caso de las redes de alcantarillado, sobre todo las redes antiguas, ¿no? Tiene una vida útil, ustedes saben, de 20 años los alcantarillados, bueno, 20, 30 años, dependiendo de la población. En el caso de Cochabamba, cuando nosotros hemos renovado el sistema de agua potable del centro, de la parte de esto, hicimos en la fase uno desde la Reza hasta el puente, la costanera, resulta de que el gran problema que se tenía era de que ya ni existían tuberías, o sea, se habían hecho canales, ¿no? Para donde pues, se transportaba las redes de alcantarillado, pero lamentablemente ya no existían redes, o sea, ya no existían redes y existía una bastante inundación de las aguas residuales, sobre todo el agua de lluvia y el agua de alcantarillado del baño en su subsuelo. Entonces tú cavabas para hacer la zanja y era o sea, suelos negros, suelos orgánicos, etcétera, que te quedan focos de infección, ¿no? Y que no sabes hasta que haces realmente la excavación. Una una cosa que se van a acordar de mí en el resto de todo esto es lo siguiente. En el caso específicamente del agua, cuando existe una falla, es más sencillo encontrar. ¿Por qué? Porque van a encontrar el afloramiento del agua, de las tuberías. En cambio, en los alcantarillados, llámese pluvial o llámese alcantarillado sanitario, si tú ya notas que existe una falla o existe afloramiento o existe hundimiento, lo que sea, hay que tener claro de que ya es tarde. Es por eso que hay que tener mucho cuidado con el tema de las instalaciones de los alcantarillados, ya sea sanitario y pluvial. Entonces, por eso es que tiene que ser de cierta manera muy importante ver estas cosas, ¿no? Ahora, seguimos.
Aquí se ve, digamos, análisis del problema de recolección del agua pluvial, ¿no es cierto? Tenemos que de considerar los siguientes factores para poder definirlo. Primera, la cosa más importante, y es una cosa lógica, es el tráfico peatonal y vehicular. ¿Por qué? Porque no es lo mismo, ¿no es cierto?, hacer un alcantarillado de manera general, y eso no solamente en el caso del pluvial, en pavimento que en tierra, ¿no? ¿Por qué? Porque el pavimento solo se hace una vez, en cambio las calles de tierra podemos cavar, recavar, tapar, abrir, hacer lo que sea. En cambio los alcantarillados, si es alcantarillado, por ejemplo, si es pavimento rígido, peor. Por ley no podemos tocar, si no me equivoco, son 5 a 7 años. No es por ley, es por una ordenanzas municipales, ¿no? Entonces, eso hay que tener en cuenta para poder diseñar bien, ¿no? Las redes. Segundo punto está los valores de la propiedad que puede estar sujeta a daños por inundaciones. Es lógico, o sea, nadie quiere que el agua entre a tus terrenos, ¿no? Entonces hay que verificar también ahí la topografía para ver si realmente nuestros terrenos van a hacer sufrir inundaciones, etcétera, 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 ¿no? Hay que ver análisis de soluciones de canales abiertos o conductos cerrados, ¿no? Eso hay que verificar en función del lugar. Por ejemplo, en el caso de Santa Cruz, ustedes se han fijado que la mayoría son canales, los canales pluviales son canales abiertos, no son canales cerrados, ¿no? Pero eso tiene sus conflictos en el sentido de vectores para poder dañar el medio ambiente, ¿no? En el caso de La Paz, todos son cerrados, ¿no? Entonces eso se va definiendo en función de la planificación urbana que tiene el municipio, ¿no? La profundidad de los colectores también está en función de los sistemas, ¿no? O sea, de la planificación urbana que se tiene. Por ejemplo, en el caso de si tienes los redes de colectores muy abajo, lo que hablábamos de la norma, ¿no es cierto? Que nos permite 1,20, 1 metro, está en función del catastro y en función del uso de suelo del tipo del proyecto, ¿no? Entonces, una vez teniendo eso, aquí les muestro un plano de más o menos cómo va el, el tema de un alcantarillado. Este es un alcantarillado separado, no es un alcantarillado combinado, es un alcantarillado separado, donde si se fijan, aquí tenemos la línea de la acera, ¿no es cierto? Todo lo que corresponde, como es el lomo de pescado, ¿no? Y tiene sus respectivos pozos de registro. Se pueden fijar que el azul es la red de alcantarillado pluvial, ¿no es cierto? Ese es el alcantarillado pluvial, y tenemos aparte un alcantarillado domiciliario, ¿no? Esta de acá, por ejemplo, es la cámara domiciliaria, ¿no? Que va a un alcantarillado pluvial que va a la línea de las aguas negras, y en cambio este es totalmente separado. Se notan que aquí es una línea punteada, eso significa que está pasando por detrás o no está cruzando la red, la parte donde va la tubería, ni la tubería pluvial, ni las cámaras, no existen cruces, ¿no? Tiene que estar el alcantarillado pluvial, por norma, si no me equivoco, tiene que estar entre mínimamente a 1 metro a la izquierda o a la derecha. Déjenme verificar un minutito. Un metro a la derecha de la red de alcantarillado, ¿no? Entonces está definido de esa manera para su instalación, ¿no? Siguiente, ¿dónde estamos? Esto ya lo vimos ayer, es un corte de cómo es una cámara de registro, ¿no? O sea, de la parte de la cuneta y la parte donde entramos al sumidero, ¿no? Donde más o menos tiene que haber una de esta manera de parte del corte, y aquí está un 3 dimensiones, ¿no? Donde viene el cordón, está la cuneta, dependiendo de cómo vamos a colocar, puede ser, el sumidero puede ser de ventana o puede ser de rejillas, o dependiendo del diseño de que hagamos, la boca tormenta, tiene que esto llevar a una cámara de conexión y que se conecta a la tubería de conexión, que en sí es esto, ¿no ve? Es este detalle que va a llevar a las cámaras, ¿no ve? Ahora, ya entrando al diseño mismo, quiero que atiendan bastante esta parte, porque son los criterios que tienen que ustedes tomar en cuenta para poder diseñar. Los parámetros de diseño, lo primero que tienes que, en cualquier estructura, de manera general en ingeniería, tú tienes que definir para cuándo estás diseñando tu elemento. El hormigón, por ejemplo, son cada 20 años. Las redes de agua potable alcantarillado dependen de la población. Entonces, todas esas, nada es eterno, ¿no es cierto? Todo tiene un periodo de diseño. La norma te establece en la tabla 2.1 un periodo de diseño. Aquí está definido dependiendo de la cantidad de población que tienes.
¿no? En el caso, por ejemplo, de 20, si es menor a 20,000 habitantes, son 20 años. Si es mayor a 20,000 habitantes, son 30 años. Te especifica los colectores y te especifica lo que corresponde, ¿no? Entonces tenemos que definir claramente eso, porque eso va a ser viable o no viable nuestro proyecto. Lo primero porque lo primero que les va a preguntar es, ¿y hasta cuándo está diseñado esto? Entonces, el segundo detalle, la segunda situación es tenemos que verificar el área de aporte, ¿no? El área de aporte, cuando ustedes han definido el caso del alcantarillado, aquí hay una diferencia. Han hecho igual el método de áreas, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Sí. Correcto. ¿Qué diferencia hay con las áreas del alcantarillado en el alcantarillado pluvial? Si se fijan, las áreas están tomadas en cuenta la cuneta y la calle. En cambio, en el caso, por ejemplo, del alcantarillado, no en el caso, no supuestamente, en el alcantarillado pluvial solo se toma en cuenta el área de la cuadra, ¿no ve? Este espacio, este trapecio. En este caso es hasta donde vamos a ubicar nosotros el sumidero, o sea, incluye el área de la calle e incluye el área de la cuneta. ¿Está claro esa diferencia para sacar las áreas? En otras palabras, no les sirve las áreas que han usado para el alcantarillado sanitario. El alcantarillado sanitario solamente se divide, ¿no es cierto?, el caudal unitario entre el área respectiva al área de aporte y se toma en cuenta solamente el área de lote, ¿no? Para poder definir ese detalle, ¿no? ¿Está claro? Esta es una gran diferencia entre el alcantarillado sanitario y el alcantarillado pluvial. Y estoy seguro de que en algún momento determinado, cuando revise sus áreas, ¿no es cierto?, voy a encontrar esta diferencia. ¿Estamos? Segundo detalle, hay que verificar, ¿no es cierto?, con qué método hidrológico vamos a realizar el cálculo, ¿no? Ayer les explicaba, les dije de manera general que todo depende de hidrología, ¿no ven? Y es la realidad, o sea, esta parte no está marcado en piedra ni nada por el estilo. El área, ¿no es cierto?, si es menos de 50 hectáreas, la norma nos permite usar método racional. Al decir nos permite, significa de que ustedes calculistas dicen con cuál van a utilizar, pero te sugiere de que uses el método racional porque es más, entre comillas, más sencillo. Si está entre 500 y 50 hectáreas, usamos un método racional modificado. Y mayores a 500 hectáreas tenemos que usar, ¿no es cierto?, un método, un estudio realmente hidrológico mucho más a detalle. Nos sugiere, por ejemplo, un hidrograma unitario. Esto no está tallado en piedra, ustedes pueden usar el método que a ustedes les convenga, que les sea más cómodo, mientras que podamos sacar la intensidad, ¿no? No nos olvidemos que la fórmula, como les decía, acuérdense esto siempre, el caudal es CIA, ¿no ve? Como la empresa ¿cómo se llama? La entidad de inteligencia de los gringos, ¿no es cierto? Es CIA, ¿no ve? ¿Qué significa? Que es el caudal pico, ¿no es cierto?, del escurrimiento, es el mayor caudal que se tiene en un periodo de retorno respectivamente. O sea, por eso definimos el alcance que tiene nuestra vida útil de nuestro alcantarillado. Y también tenemos que ver cuándo es el periodo de retorno que tenemos en lluvias, ¿no? Eso vamos a verlo después. Es CIA. ¿Qué significa? ¿No es cierto? Primeramente es un coeficiente de escurrimiento medio en conjuntos de superficies que está adimensional, está en litros por segundo por si acaso el caudal. La intensidad media de la lluvia en litros por segundo por hectárea es la clave del éxito. Esta es la situación que va a ser provechoso o no provechoso tu alcantarillado pluvial. Eso es lo que tú tienes que sacar en función del método que tú veas y la norma nos dice algunas situaciones al respecto, ¿no? Después el área, que ya hemos hablado en hectáreas, ¿no? Pero esto está si se fijan, las unidades son unidades no tan sencillas de conseguir, hectáreas, litros por segundo. Si ustedes utilizan esta otra situación que nos permite la norma, simplemente es ¿cómo se llama esto? Se ha transformado las unidades, donde el caudal está en metros por segundo, metros cúbicos por segundo, y la intensidad está en milímetros por hora, y las áreas están en kilómetros cuadrados. Esto es más sencillo conseguir porque las intensidades de los hidrólogos manejan más en milímetros por hora, ¿no? Entonces, ya sea cualquiera de las dos que utilicen, pero tienen que fijarse las unidades. Esto no es receta de cocina. Esto el ingeniero tiene que verificar qué cosa estamos utilizando y para qué estamos utilizando, ¿no?
Si tus datos están en metros, en kilómetros, en milímetros, yo les aconsejo utilizar esta. Pero si tu información está en litros por segundo, hectáreas, etcétera, 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 no, utilicen la de arriba, ¿no? Ahora, también nos pide, y bueno, usted ya habíamos visto, ¿no es cierto?, de que es en función de la población, del área, ¿cuál método utilizaríamos? ¿No? Ahora, la misma norma, bueno, algunos lugares nos dicen que hay precipitaciones promedio, más o menos, que debería ser, ¿no? Entonces, por mi experiencia, es la gran mamada. ¿Por qué? Porque nadie te puede decir, los hidrólogos en la vida real son los paramaniachis. O sea, ellos son los que, digamos, mediante modelos te pueden decir si va a llover o no va a llover en un lugar, ¿no? Entonces, no es hasta, o sea, y realmente en ese caso no hay un consenso de los métodos o la metodología que pueden utilizar los hidrólogos para llegar a sacar, ¿no es cierto?, esta información. Entonces, usar una cantidad promedio o una prestación promedio no es lo más adecuado, más aún si trabajan en zonas urbanas o periurbanas. Pero digamos, por ejemplo, estamos en el caso de poblaciones, por ejemplo, Huacanqui, que están yendo hacia el Chapare, hacia, ¿no es cierto? No tenemos información, es una zona aislada, no existe absolutamente ningún pluviómetro cerca, etcétera, 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 etcétera. En esos casos podríamos utilizar, ¿no es cierto?, esta información, pero no se las recomiendo a no ser que sean casos extremos donde no se tenga información. Ahora, aquí también en la norma nos especifica, esta está de parte de la norma, un cachito, voy a mostrarles. Están viendo mi pantalla, ¿no es cierto? En el PDF, en la caso de la norma, antes de que me vaya a ese lado, el capítulo 4, ¿no?, de la norma 688 nos establece, en el archivo que les he pasado es la página 83, aquí nos especifica todo lo que tiene que ver con el alcantarillado pluvial y nos da varias recomendaciones, ¿no? Que son las cosas que hemos visto, ¿no es cierto? Los parámetros básicos de diseño, periodos de área de aporte. Aquí está obviamente mucho más explicado para usar ciertas cosas, ¿no? Entonces les recomiendo que le den una chequeada para ver, ¿no? Aquí están las curvas IDF que seguramente con el ingeniero Elmer o quien han pasado hidrología han realizado, digamos, ¿no? Entonces, para ver, entonces tenemos aquí, hay diferentes, estas pues son lo que les mostraba que son promedio, pero no las utilicen así alegremente, yo les aconsejo ese detalle, no es tan sencillo el tema de la hidrología, no es una receta de cocina, ¿no? Y es más, en el mismo Cochabamba no es lo mismo en diferentes lugares el tema de la precipitación, ¿no? Entonces aquí nos da unas fórmulas dependiendo del piso ecológico. Realmente esto lo que nos muestra es dependiendo del piso ecológico, ¿no? Pero no está tallado en piedra. Esto es una cosa que el hidrólogo, me imagino, que ha trabajado en la norma, ha sugerido estos métodos, ¿no es cierto?, de cálculo de la intensidad de lluvia, ¿no? Tenemos para el Alto, ¿no es cierto?, una frecuencia, para La Paz, para Sucre, Oruro, Trinidad, Santa Cruz, ¿no? Entonces, todos esos están. Y además de eso, o sea, en este caso específicamente, aquí están las fórmulas respectivamente para que lo que tenemos que verificar en el caso de todo esto es el periodo de retorno, el tiempo de intensidad, ¿no? Y en función de eso se van haciendo las formulitas, ¿no? Para diferentes. Ahora, hay una fórmula que han sacado, está elaborado por ENDE, ¿no? Que es esta de acá, que se tiene es una manera sencilla. Esta fórmula de intensidad está basado en función de varios detalles, ha sido verificado por el PROMIC y tiene sus bemoles, ¿no? Tiene sus bemoles en el sentido de que obviamente en sus lugares está tomado en cuenta para el área de Cochabamba, específicamente para el área rural, ciertas situaciones que sean menos de 50 hectáreas, lo que está verificando, etcétera, 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 se puede utilizar, les sugiero esta formulita, ¿no? Les digo, les sugiero porque aquí no hay nada explícito, ¿no? Entonces, yo les sugeriría, esta es una fórmula un poquito más sencilla, si van a asumir una información, van a asumir un dato, como en el caso, por ejemplo, de la intensidad, y no van a basarse en un cálculo hidrológico real, ¿no? Entre usar esta de acá, esta intensidad, yo les sugiero utilicen estas fórmulas, ¿no? Es un poco más, es más sencillo y es más acercado a la realidad.
Les repito una vez más, no es la regla de oro ni la intensidad está sacada por esta fórmula y no hay vuelta atrás. Aquí en hidrología no es así. Ustedes tienen que verificar ese detalle con un modelo hidrológico y es mejor que, digamos, cuando ya estén haciendo un proyecto real, esto hagan una modelación de verdad, pasen a un hidrólogo y que pueda hacer. Ahora la información es mucho más sencillo ahora porque se cuenta con información de satélites y todo esto. Pero ahorita para poder sacar, si es que no tienen esa información, están en un área rural y no cuentan con la información a detalle, esto les da una muy buena aproximación. Quiero que se les quede grabado ese detalle. Muy bien. El periodo de retorno nos dice la norma, esto está sacado de la norma, ¿no? Que la frecuencia tiene que ser en un año o dos cuando son áreas urbanas y suburbanas, porque en un corto tiempo las áreas urbanas se vuelven periurbanas aquí en Cochabamba, o sea, no puedes tener una periodo de retorno demasiado grande porque las condiciones cambian, ¿no? Lo que decíamos, los extramos de Cochabamba ya se ha vuelto el centro, digamos, ¿no? Entonces, este tipo de cosas están sucediendo comúnmente en las poblaciones. Usan una frecuencia de 2 a 5 años cuando son áreas urbanas residenciales, frecuencia de 10 para riachuelos, etcétera, 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 ¿no? Esto es para la información, si van a usar algún otro método que les pida el periodo de retorno. En este caso específicamente nos pide así, ¿no es cierto? Tenemos que usar de 2 a 5 dependiendo del lugar y usamos el valor de A, B, C o R2 dependiendo del caso, ¿no ve? Listo. Es para sacar ese detalle. Los periodos de retorno también, si es que no quieren tomar en cuenta en función de eso, también la norma nos dice, deberíamos verificar de la siguiente manera, ¿no? Los tramos iniciales en zonas residenciales, esto sí es para área urbana, tiene que ser mínimo 2 y recomendado 3, ¿no? Tramos iniciales, zonas comerciales, entre 2 a 5. Entonces, todos estos criterios son criterios que debe uno tomar para, como ingeniero, para la definición. ¿No? No es una receta de cocina, no es que agarres aquí y dices, ah, muy bien, está aquí, ¿no es cierto? Entonces, es un tramo de categoría de tributarios entre 2 a 10. Oh, tomo en cuenta, si me pide mínimo, yo uso 5. No, es el criterio de ustedes en función de lo que ustedes creen. Aquí, como ya les he dicho, es la marca, aquí está la firma del ingeniero. Y el ingeniero que tome la decisión tiene que justificar por qué. Digamos, por ejemplo, ¿no es cierto? Yo estoy tomando en cuenta, ¿no es cierto?, que sea 5. ¿No? ¿Por qué? Porque tenemos tramos de alcantarillado con mayores a 10 hectáreas, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, y me dice, puede ser mínimo, puede ser 5, 10, yo estoy tomando la media, 5, ¿no? Pero yo estoy tomando ese criterio y lo estoy marcando, ¿no? Después, otro detalle que tenemos que empezar a chequear es el tema de la duración de la lluvia, ¿no? Donde tenemos el TC, que es el tiempo de concentración, es la sumatoria del tiempo de entrada más el tiempo del colector. ¿Qué es el tiempo de entrada? El tiempo de entrada es el tiempo que tarda una gota de lluvia del punto más alto de la cuenca hasta que llega hasta nuestro colector, ¿no? Hasta nuestra rejilla, ¿no? Este tiempo más o menos tiene que tener mínimamente ser 5 minutos, mínimo, ¿no? Por eso es que les digo de que en este caso ya esta parte tiene que ser modelaciones. Estos son modelos matemáticos, son programas que han debido ver en hidrología y que el hidrólogo tiene que darte esa información si vas a hacer este detalle. Esta información, por ejemplo, sale del ECRAS o el HC Canales, ¿no es cierto? Que son programas comúnmente utilizados para esto y que el hidrólogo tiene que darte esa información, ¿no? Pero si no tienes esa información, usa 5 minutos, ¿no? Es el tiempo mínimo que podemos utilizar. Dos, está el tiempo, el TP, que es el tiempo del colector, que es el tiempo que tarda entre una cámara a la otra cámara, ¿no? O sea, más o menos, por promedio, digamos, más o menos, ¿cuánto tarda una gota en recorrer 100 metros? ¿No ve? Entonces, de esa manera está. Y ese tiempo, más o menos, tiene que estar entre 15 a 20 minutos, ¿no? De esa manera. Les repito una vez más, en este caso, por ejemplo, eso tiene que salir de las modelaciones hidrológicas que sale del programa, ¿no? En función de los escenarios, etcétera, 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 ¿no? Para mostrarles más o menos un ratito, voy a salir de esto, ¿no? Esa información, o sea, en un proyecto real tiene que venir así, ¿no? En un proyecto real. ¿Dónde está modelo hidráulico? En un proyecto real sale de esta manera. Un cachito está cargando.
En un proyecto real, el hidrólogo te da esta situación, ¿no? O sea, hay una modelación hidráulica de la situación, se ven los tiempos, ¿no es cierto? Te tiene que hacer análisis de las cuencas, ¿no? Se verifica justamente qué es el tiempo de retención, ¿no es cierto? El periodo de retorno que corresponde para 20, 50, 100 años, dependiendo de lo que tú le pidas. Va a hacer la simulación, tiene que hacer la simulación el hidrólogo, ¿no? En función a la topografía, etcétera, etcétera. Hace una serie de simulaciones donde nos va a mostrar aquí, en este caso, justamente esa información, ¿no? En función al tema de retorno, nos tiene que dar esa información, tiene que simular con el programa cuánto tiempo va a tardar, etcétera, etcétera, cómo se va a comportar. Y esta es la información que nos va a pasar. Nos tiene que pasar el hidrólogo realmente eso. No sale porque sí, sino sale esto en función de un cálculo, ¿no? ¿Está claro eso? Pero en este caso específicamente, o estás en Huacanqui, o estás, no sé, Villa Loreto, en Bolívar, ¿no es cierto? Un lugar totalmente aislado, no tienes información, tienes que hacer un proyecto no muy grande, etcétera, etcétera, puedes tomar en cuenta de la siguiente manera. El tiempo, ¿no es cierto? 5 minutos, y este TP tiene que estar entre 10 a 20 minutos. ¿Estamos? ¿No? Después de eso viene el coeficiente de escorrentía. El coeficiente de escorrentía es el coeficiente de cuánto puede absorber el suelo, ¿no? Entonces está tomado en cuenta bajo esta formulita, ¿no? En la primera de arriba, donde tenemos el área de drenaje, etcétera, etcétera, y esto también se puede verificar. Un estudio de suelo un laboratorio de suelos te puede dar esta información, hace una serie de ensayos y pueden darte el coeficiente de correntía. Pero también la norma te permite en este caso ver, como es un proyecto adimensional, te dice, ¿no es cierto?, de que para partes centrales, cuánto tiene que ser más o menos nuestro valor de C, ¿no? También nos dice, por ejemplo, si son tejados, vías empedradas, etcétera, etcétera, también nos da un rango de valores, ¿no? Entonces, en este caso es mucho más práctico de una vez utilizar en función de lo que estamos usando, ¿no? Si es pavimento, si es vías, si es etcétera, etcétera, sacamos el coeficiente de escorrentía respectivamente. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Todo se entendió? Entremos al diseño mismo de la planilla. Esto mismo, por si acaso, está en la norma, como les he dicho, ¿no es cierto? O sea, viene aquí, está mucho más explicado en la normativa. No van a encontrar, por ejemplo, si notan aquí, esa fórmula de ENDE no está, ¿no? Pero es una información que puede servirles mucho, ¿no? Entonces, aquí está la frecuencia, tararán, cuándo tienen que hacer, la intensidad, todo lo que les he explicado está aquí en la norma, en el capítulo 4, ¿no? Está a partir de la página en el documento que les he pasado, tienen que ustedes verificar estos detalles, esto tiene que cumplirse en función de la página 68 para adelante, ¿ya? Entonces, es de esa manera que vamos haciendo, ¿no es cierto? Aquí están los cálculos que tienen que ver tiempo de concentración, tiempo de entrada, aquí hay unas fórmulas matemáticas también, si es que, por ejemplo, no tuvieran esta información, tiempo ETT, pero si realmente quieres calcularlo a detalle, también te muestra la norma algunas fórmulas, estas de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, está el método Kirby, ¿no? Entonces son diferentes fórmulas que tienes para poder sacarlo. Aquí está. No se olviden que el tiempo, ¿no es cierto?, va en función de la velocidad, ¿no es cierto?, media de escurrimiento. Y aquí están en función de qué es bosque, pasto, etcétera, etcétera, etcétera. Esta información, para los que van a diseñar, por ejemplo, con el caso de, creo que de SewerCAD o Sewer James, les pide alguna información de esto, ¿no? Y también estoy 100% seguro que los que usen Swim, les va a pedir información de esto, entonces por eso es mucho mejor que lo vean a detalle para que poder colocar la información. Están las tablas, tienes un tiempo de recorrido, está calculado en función de la velocidad, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora entramos a los criterios de diseño de la red. Repito una vez más para que quede claro. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Todo claro? Estos son los parámetros básicos de diseño. ¿Está entendido? Positivo. Si es que no hay, nadie me dice nada, o han entendido todos o no ha entendido nadie, pero vamos a continuar. Si no, ven en el tema del proyecto. Muy bien, aquí habíamos verificado, ¿no es cierto? Había que sacar, es más o menos nuestra área. En este caso, mi ejemplo es un ejemplo lindo, bonito, ¿no es cierto? Donde mis cuadras son cuadraditas, hermosas, pero ustedes saben que eso no existe.
o no hay solamente en la parte del centro de la ciudad, ¿no? Alrededor de la plaza principal. Después, las cuadras no son del mismo tamaño, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, dividimos las áreas, como habíamos quedado, ¿no ven? Hemos quedado de que se tiene que dividir, ¿no es cierto? Tomando en cuenta justamente desde el colector, incluyendo la calle y incluyendo la cuneta. Este es mi alcantarillado sanitario, ¿no? Este es el que digamos que tenemos que hemos diseñado en la primera parte del proyecto, lo que sea, está diseñado de esa manera, ¿no? Primera diferencia, ¿no? Es en el caso, por ejemplo, del alcantarillado sanitario, todo tiene que ir en todas las, rodeando la cuadra, ¿no? ¿Por qué? Porque todas las casas evacúan agua, alcantarillado sanitario, ¿no ve? En cambio, en el caso, por ejemplo, de las redes de alcantarillado pluvial, primero, tiene que ir 1 metro, ¿no es cierto?, a la mano derecha de la red de alcantarillado sanitario. Entonces, si se fijan, es la línea roja lo que va a ser nuestro alcantarillado pluvial, ¿no? Entonces, lo que se tiene que hacer en este caso específicamente, ¿no es cierto?, se va colocando a 1 metro a la derecha, ¿no? Del flujo, en función al flujo. Si se fijan, en estas calles, en las calles perpendiculares, no hay alcantarillado pluvial. ¿Por qué? Porque la cuneta puede transportar por topografía a estos lugares. Ya en la definición de por dónde va, está definida en función de tu topografía. La topografía aquí es súper mega importante, ¿no? No vamos a pedirle que el agua, ¿no es cierto?, vaya contrapendiente en el caso del alcantarillado pluvial, ¿no? No hay manera. Entonces aquí se va definiendo y vamos definiendo que no en todas las calles, pero sí tiene que haber líneas generales, ¿no? Aquí ya tenemos en este caso, por ejemplo, las áreas definidas, lo hemos colocado, le he puesto encima, ¿no es cierto?, el área que teníamos, ¿no? De esta manera, ¿no? Ahora, para poder verificar el área el caudal de aporte que tiene cada cámara, ¿no es cierto? Primero tenemos que nombrar las cámaras, ¿no? Aquí tenemos más o menos. La norma nos dice, y eso es una cosa que no he visto en sus proyectos, es lo siguiente. Por lo general, porque no es una regla, eso también es marca del ingeniero, se va numerando, ¿no es cierto?, de la cámara más alta en topografía a la cámara más baja, ¿no? Para ver más o menos cómo va yendo el flujo. Entonces, en este caso, por ejemplo, tenemos la cámara 6. Aquí está la cámara 6, ¿no ve? La cámara superior es esta, ¿no es cierto? La cámara, perdón, y la cámara superior va a ser esta, ¿no ve? Inferior, superior. La inicio, final, ¿no ve? ¿Se entiende? La longitud tenemos dada, que es 50 metros. El área de aporte, en este caso, va a ser la misma. En este caso, el área de aporte, si se fijan, es esta de acá. ¿Por qué esta de acá? Se toma en cuenta el área que está entrando aquí. Este es un gran problema, digamos, que existe, es que creemos que es la tubería que puede venir. En este caso específicamente, digamos, por ejemplo, en la cámara 7, estamos en el segundo tramo, ¿no ven? En este tramo, para poder jalar, entre cámara 7 a cámara 8. ¿Estamos? ¿Me están siguiendo? El área de aporte en este caso se tiene que tomar en cuenta esta área, más esta área, más esta área. O sea, todo lo que vas a aportar a este punto, ¿no? No entra esta área. ¿Por qué? Porque la tubería no es perforada. La tubería no entra nada, solo entra en cámara arriba. Entonces, para verificar las áreas, para que coloquen las áreas respectivamente, tienen que chequearse detalle. En este caso específicamente tengo de 6 a 7, la área propia es la misma que acumulada. Siguiente tramo va a ser la longitud 50.4. El área propia en este caso, ¿no es cierto?, de este es 0.352, que es esto más esto más esto, ¿no? Y a eso se le suma el anterior. Y así sucesivamente como han hecho su red de alcantarillado sanitario. Esta parte es importante. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta respecto a esto? Una vez más, por favor, ingeniero. Perfecto. O sea, lo que tenemos que ver es lo siguiente. Para que vayan viendo el tema de áreas, es lo siguiente. La tubería, acuérdense esto, la tubería no es perforada, no es perforada, no le va a ingresar por medio de tubería. El único lugar de ingreso para el tema del alcantarillado, el alcantarillado pluvial es lo siguiente. Porque a diferencia del alcantarillado sanitario, en el alcantarillado sanitario tienes conexiones domiciliarias en medio del tubo. ¿No ves? ¿Sí o no? En este caso no, solamente ingresa atrás de la cámara. Entonces las áreas que necesitamos son las áreas anteriores.
En el caso del cámara 6, o perdón, aquí digamos, ¿no ve? Para que sea diferente. Este caso, por ejemplo, el área de aporte está dado en función de la topografía, va a aportarle esta área de acá, esta de aquí atrás, ¿no ve? Que es 0.135, esta de acá. Para esta de acá, ¿no es cierto? Tu área propia va a ser la sumatoria de esto que está viniendo aquí, ¿no ve? Que le va a aportar más esto y más este. ¿Por qué no ingresa este? Porque este es para el siguiente. ¿Está mejor? ¿Más claro ahora? Y así van definiendo sus áreas para poder hacer las áreas acumuladas. ¿Está bien? ¿Está más claro o una vez más? ¿Se entiende? Una vez más, ingeniero, por favor. Perfecto. Esta es la gran diferencia con el alcantarillado sanitario. O sea, repito, o sea, métanse en su cabeza, piensen como ingenieros, solamente ingresa, ¿no es cierto?, en la cámara anterior. No puede ingresar al alcantarillado pluvial en la tubería misma, a diferencia del alcantarillado sanitario. Entonces, en este caso lo que se hace es lo siguiente. A ver, en este tramo, la primera, entre tuberías 6 a 7, 6 a 7. La área que se tiene, ¿no es cierto? El área propia va a ser esta sumatoria, este de acá, ¿no ve? Porque esto está botando, ¿no es cierto? Mediante la cuneta, más o menos. Háganse la idea que el verde es la cuneta. Esta cuneta va a venir y va a aportar aquí y va a ingresar en esta cámara, ¿no ve? En la cámara 7, la siguiente, ¿no? Vamos a tener un área de esta cuneta que me trae el agua aquí y esta cuneta que viene, que me trae el agua aquí. Esta cuneta se aporta con el agua de aquí y de aquí. ¿Está más explicado así? Y en la siguiente, entonces tienes tu área propia 352 más el anterior, tanto. El siguiente tramo, el cámara 8. La cámara 8 le va a ingresar este de acá, ¿no es cierto? Esta parte de esta cuneta le va a traer agua y esta cuneta le va a traer agua. Esta cuneta de acá recibe agua de aquí y de aquí. Esta solamente de acá porque aquí no tenemos nada, ¿no? Que es mentira porque al final vamos a tener aquí, me imagino, algún barrio, alguna cosa así, pero estamos tomando en cuenta de esa manera. ¿Estamos? Y así sucesivamente vamos sumando y va haciéndose el área acumulada hasta que llegamos hasta el emisario. ¿Mejor? Sí, ahora sí, Sí, jefe. gracias, ingeniero. ¿Sí? Entonces, ese es el detalle importante. De todas maneras, ahora vamos a ingresar a la planilla, ¿no? Entonces, hay diferentes planillas, digamos, de diseño. No es la regla a la que le estoy mandando, ¿no? Pero me parece una que está bastante bien explicadita. ¿Por qué? Porque viene con sus instrucciones, no toquen lo amarillo, lo blanco, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, tenemos de esta manera, ¿no ven? El coeficiente de Manning está tomado en cuenta para tuberías, ¿no ve? Porque está en función de los canales, o sea, eso no es esa parte de hidráulica, no pasa nada. El peso del agua, estas cuestiones están. La frecuencia de lluvia, ya les he mostrado dónde tienen que buscar, ¿no ve? Aquí justo, ¿no ve? Donde buscamos la frecuencia, está en la norma, ¿no ve? Pararán, la frecuencia, ¿no ve? Entonces me dice de 1 a 2 años, de 2 a 5, dependiendo de lo que estamos diseñando, se coloca esta parte. 2 años es ideal, ¿no? Porque el área urbana se crece demasiado, ¿no? La cama de arena se coloca porque hay una parte de las fórmulas que es en el tema de los cómputos métricos. Ustedes le colocan si es 5, 10, 20, lo que usted quiera, ¿no ven? En esta planillita está tomada en cuenta para diferentes pisos ecológicos, ¿no? Pero esto, les repito una vez más, o sea, la intensidad de lluvia, ¿no es cierto?, es un tema, ¿no es cierto?, de debate y de estudio. Para el tema, ¿no es cierto?, en este caso del proyecto académico o poblaciones muy alejadas, aquí está tomado en cuenta como estos parámetros ABC, que es de esta formulita, ¿no? Es esta formulita. Si ustedes no quieren utilizar eso, no hay ningún problema, ¿no es cierto? Vamos, se puede modificar esta planilla para que sea la intensidad. ¿No ven? Entonces aquí está el valor ABC para una frecuencia de 2. O sea, fíjense, en este caso específicamente vamos a ir llenando un poquito de cierta manera. Esta planilla estaba llenada para otra cosa. Primero, no estoy en Sucre. ¿No ven? Coloco Cochabamba.
¿no ven? Entonces, en Cochabamba tengo los valores, ¿no ven? Entonces, tengo una frecuencia de 2. Veo la planillita que tenía esta formulita para 2. Acuérdense, 668 en A, 668, 940 y 090. Creo que eso es lo que salía aquí, ¿no ven? 940 y 090. Dependiendo lo que ustedes definan, van a sacar ese valor, ¿ya? Entonces, todo depende de cómo ustedes definan la parte de hidrología. Coeficiente de escorrentía, aquí le hemos metido 0,3, pero si ustedes no están de acuerdo con ese, aquí tiene un montón de formulitas y si quieren sacar y demás cosas, ustedes escogen, ¿no? En este caso yo he colocado 0,3 porque me parece que es un barrio con jardines y vías empedradas. O si no, más o menos, ¿no es cierto? Está en una vía empedrada, ¿no? Entonces, por eso está aquí entre este valor, el medio, le he tirado de esa manera. Ustedes ven que, por ejemplo, es una vía que tiene ya es pavimento, coloquen a 0,50. Como digamos que nuestra zona es pavimentada, vamos a colocarle 0,45. ¿Ya? Repito una vez más, eso sale del cálculo hidrológico, pero tenemos unas aproximaciones. ¿No ven? Esta parte de la planilla es todo lo que tiene que ver, ¿no es cierto?, con la parte física del asunto, ¿no ven? O sea, de dónde a dónde va, cámara superior, cámara inferior, la longitud, ¿no es cierto?, propia tributaria, que es lo mismo que ustedes han visto en el caso del alcantarillado sanitario. También se ve el acumulado, etcétera, ¿no ve? Ahora, aquí está el área propia, lo que ahorita hemos hecho, ¿no ve? En este caso específicamente, a ver, vamos a colocar con este dibujito que teníamos acá. Voy a copiarlo un poquito para que lo podamos ver, ¿ya? Con este o con este, hacemos con este, que tenemos la información, ¿ya? Voy a colocarlo uno al lado del otro para que podamos meterle la información. Ahorita la planilla que les he mandado, por si acaso, está cualquier cosa, ¿no? Porque no hemos metido la información, no hemos metido datos, ¿ya? Ahí está, ¿no ven? Tenemos mi área propia, por ejemplo, de la cámara. La primera que estamos haciendo es de la cámara, calle 1, no importa. La cámara superior es la CI6, ¿no es cierto? A la CI7, ¿no ven? Entonces, mi longitud de original, ¿no? Aquí yo lo puedo colocar, eso es dependiendo cómo tú lo veas y demás cosas, no hay mucho problema. Pero voy a eliminar estas de acá. No, está bien así, aquí lo vamos a mantener, ¿no? La longitud, digamos, de esta, ¿cuánto me decía? Era 50.9. ¿No? El primer tramo. Mi área propia solamente es esta de acá, ¿no ve? Era 0,138. ¿No ve? Tributaria tengo 0 porque no estoy arrancando recién, ¿no ve? Y entonces me sale mi acumulada 0. Aquí es por los decimales nada más, ¿no ves? 0,138. Sería mejor que usen 3 decimales para que no haya ningún problema. Aquí la clave está en este punto. Es la clave de esta planilla. La columna número 13. ¿Por qué? Porque todo esto, ¿no? Si se han fijado, todo va en función de la velocidad. Entonces, ¿cómo hago la velocidad? Lo que tenemos que hacer es iterar. Arrancamos con 1 metro por segundo. Empezamos con 1 metro por segundo. Todos sus diseños comienzan con 1 metro por segundo. Y vamos a ir verificando cuánto llega a dar. El tiempo, ¿no es cierto? Hemos dicho aquí justamente cuánto más o menos tiene que ser. Está entre 10 y 20. Vamos a colocarle 10 para empezar a ir chequeando. ¿No ven? Ese es el tiempo primero que viene. En un proyecto real y original y demás cosas, esta información eso nos tiene que dar el hidrólogo, ¿no? Pero si colocamos 10 minutos, entre 10 y 20, el tiempo de descubrimiento mínimo 5, etcétera, 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 nos dan aproximaciones, pero ustedes son ingenieros, ¿no ve? Y no vivimos de paramaniache, ¿no ve? Entonces vamos colocando y aquí nos va ya calculando todo lo que significa la parte de la... Voy a bajar un poquito esto, ¿ya? Aquí estamos, ¿no ven? Entonces asumimos en este caso 10 minutos para poder ver. Aquí ya son los cálculos del flujo, concentración, etcétera, etcétera, milímetros, todo lo que tiene que ver con la correntía. Los que quieran saber qué son estas fórmulas, les he mandado un PDF, ¿no? Para que lo vean a detalle. Los que quieran ver a detalle, está aquí. Tienen una instrucción para llenado de esta planilla y ahí estoy explicando qué es cada columna, ¿no? Para que puedan verlo a detalle y puedan armar su columna si es que quisieran.
Ahí está especificado qué es la columna 15, 16, 17, 18. Voy a mostrarles dónde está, por si acaso, ¿no? Para poder ir siguiendo este detalle. Aquí está, que es la columna 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aquí está la área tributaria, ¿no es cierto? Por columnas, cómo va, ¿no? Está explicado cuánto es el tiempo de flujo, tararán. Aquí está asumir un metro por segundo, ¿no es cierto? Dependiendo cómo va en la 13, nos piden de esa manera y aquí está explicado cómo va yendo haciendo, ¿no ve? Eso ya es para las personas que quieren, digamos, ver a detalle las fórmulas específicamente del régimen hidráulico, cuánto va, está tomado en cuenta ahí, ¿no? Pero digamos que en este caso, para rápidamente, lo que para el llenado yo me voy solamente a las cosas que tienen que meter y tienen que verificar en este caso, ¿ya? Entonces, una vez de eso, asumimos un diámetro mínimo, ¿no es cierto?, de alcantarillado pluvial. Si antes les decía que no utilicen desde 4 pulgadas en el caso de alcantarillado sanitario, aquí ya es obligatorio, o sea, el mínimo es 6 pulgadas, ¿ya? Pero yo les aconsejo usen 8 a 10. Incluso el de 6 les va a quedar corto. ¿Por qué? Porque las lluvias son intensas y puedes empezar a tener rebalses y demás situaciones. Usen de 8 para adelante, ¿ya? Entonces está bien, hasta aquí llegamos en lo de 8 pulgadas, ¿no es cierto? Viene el siguiente que es cota terreno. Lo voy a borrar todas las cosas que están aquí abajo ya para que lo tengamos claro, ¿no? Entonces vamos viendo de esa manera, ¿no? Para que vas a ir cualquier cosa estos. Entonces ahí está. La cota terreno, esto sale de la topografía, superior e inferior de las cámaras, la profundidad de excavación de las cámaras, lo mismo que antes, ¿no ven? Entonces aquí me saca toda una situación. ¿Cuál es el tiro de esto? Si notan, la velocidad aquí por cálculo, ¿no ven? En la 38, aquí, ¿cuánto me ha salido la velocidad? 1.5, pero yo no he asumido 1.5, he asumido 1. Ah, tengo que volver a iterar. Tiene que ser, tenemos que ir jugando hasta que esas dos velocidades sean iguales. Entonces volvemos aquí y coloco 1,503. Vuelvo a verificar y ahora sí. Fíjense, mi velocidad en la columna 38 y la columna 13 se tiene que verificar que sea la misma. Eso les aconsejo para que puedan tener un buen diseño. Y obviamente ya aquí son el tema de las verificaciones para que no haya ningún tipo de problema. Vayan chequeando que salga la fuerza atractiva, el diámetro, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí también hace un cálculo del diámetro respectivamente para poder verificar cuánto es lo que necesita, etcétera, etcétera, etcétera. Y este ya es el tema del ancho de la zanja, que es el tema para sacar los volúmenes reales. Muy bien. Ahora vamos al siguiente, el siguiente tramo, ¿no ve? El siguiente tramo estamos entre I7 e I8, ¿no ve? Entonces, aquí está mal hecho, pues eso lo van a sacar y lo van a colocar. Para que sea más práctico y no se estén confundiendo, vamos a hacerlo de nuevo, ¿ya? ¿Estamos de acuerdo? ¿Me están siguiendo, no ve, con el cálculo? Para que no se confundan, lo voy a eliminar esto. ¿Está bien? Así. Esto es como es una planilla cualquiera, ¿ya? Entonces, vamos desde el principio de nuevo. Primero, en la cámara 6. La cámara 6, ¿no es cierto? Primeramente estamos entre, esto lo voy a borrar para que no se confundan y piensen que tienen ya las longitudes, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Estamos? Ya. Ahí, de ahí vas a ir cualquier cosa, ¿no? Listo. Primero, mi cámara superior es cámara I6, ¿no es cierto? CI6. Cámara inferior, cámara I7. Mi longitud, esta me da una longitud de, ¿cuánto me dijo? 50,9. ¿No ven? 50,9 y 0 porque no tiene nada está yendo por detrás. ¿No ven? El área tributaria en este va a ser esta parte de acá, que es 0,135. ¿No? 0,135. Es esta área que viene acá. Esta de acá. La cuneta que me está aportando entre la cámara 9 a la cámara 6. ¿No ve? Esa cuneta me está aportando esa área. Listo. No tenemos tributaria porque no tengo nada atrás, ¿no? Se me está juntando nada.
La velocidad yo asumo primero con 1. Siempre empiezo con 1. Siempre, siempre, siempre. Empiezo con 1, ¿no es cierto? Y vamos colocando. Entrada es 10. Un cachito aquí ya se me ha movido alguna cosita. Algún ref. Estaba marcado con función del anterior. Un cachito. ¿Dónde estamos? Se me ha fregado la planillita. Ay, hacerlo. Mejor no mueva mucho esa planillita para que no haya ningún problema. Ahorita como me acaba de ocurrir. ¿Ve? Lo voy a ocultar mejor. ¿No ve? Me están entendiendo, pero cómo voy yendo. ¿Qué estoy llenando? ¿No ve? Volvemos a lo mismo. Aquí, para que no nos perdamos. ¿No ve? La cámara 1 es cámara I6. Cámara I7. La longitud es 50,9. ¿No ve? Es la tubería que tenemos en este tramo. Mi área, en este caso, es el área que tenemos aquí, que es 0,135. ¿No ven? 0,135. No tengo tributaria porque nada más le viene atrás. Mi velocidad, arranco con 1. Siempre arranco con 1. Siempre arranco con 1. ¿Ya? Voy a borrarles esto para que no nos confundamos. ¿Me están siguiendo? Listo, entramos aquí. 10 minutos empezamos de esta manera. ¿No ven? 8 pulgadas le metemos. Esto, la cota terreno, esto sale de la topografía. Listo. Y verifico que la columna 38 sea igual que la velocidad. Aquí me ha salido 1.676. Vuelvo aquí. 1,676. Itero. Y en este caso sí me ha salido bien. ¿No ve? A algunos les va a salir a la segunda, otras veces a la tercera, dependiendo de cómo vaya. Miren, si yo pongo aquí, por ejemplo, asumo 9, se va a ir la velocidad de otro lado, ¿no ve? Entonces, esas cositas tienen que ir jugando para que vaya asumiendo. Les repito una vez más, en este caso, por ejemplo, ya les he mostrado cómo va a ser la iteración. Si quieren hacerlo a mano o quieren hacerlo con el programa, está de esa manera. ¿Estamos? Entonces, solamente es para eso. ¿Ya? Listo. Sacamos toda situación y verificamos las cotas. Siguiente tramo. En el siguiente tramo, que es este, entre 7 y 8, primero, cámara I7 a la cámara I8. Mi longitud propia en este caso es esta longitud de acá, que es 54,1. ¿Lo ve? Pero en este sí tengo tributario. ¿Por qué? Porque viene también la tubería que ha venido antes. Entonces, en este sí tengo tributario de 50,9. Mi área propia de esta va a ser la sumatoria de esta área más la anterior. ¿No es cierto? Que aquí yo tenía un cálculo que era de 0,35. 0,35. ¿Tiene tributaria, porque este sí viene con el área anterior. Entonces, viene con la tributaria anterior. ¿Eh? Listo. Ahora, velocidad, lo mismo. Asumo 1 y asumimos 10 minutos. ¿Eh? Llegamos aquí, verificamos la velocidad aquí al final, que me sale 1,803. Entonces coloco 1,803 de inicio. Ahí vamos a ir jugando. En este caso, la planilla, lo bueno de esto, si se fijan al final de cuentas, de que hace un cálculo para la iteración, lo que debería salir, ¿no? Entonces ya van a ir jugando de esa manera, ¿no? Para que pueda ir llenando. Me parece mucho de 16, pondremos de 8 pulgadas nomás. Oh, aquí mi velocidad me salió 2,054. 2,054 y ahí recién mi velocidad. ¿Se entiende? Y listo. Y así como esto vamos llenando hasta de que todas nuestras verificaciones salgan ok. En este caso, por ejemplo, me ha salido bajo. El diámetro es bajo. Entonces yo le pondría un 10 pulgadas, digamos. ¿No? Me sale más bajo. 6 pulgadas. Ahí sí. ¿Ven? ¿Me entienden? Y es jugar de esa manera. Y eso simplemente es la planilla de diseño de del alcantarillado sanitario.
Y así van jugando, van haciendo. Si se fijan, son menos, voy a dejar de compartir, son menos tuberías que el alcantarillado sanitario. Es más sencillo en el sentido el sentido de la concepción es un poco más complicado, pero en el cálculo es más sencillo, ¿ya? Mañana vamos a aprender, bueno, no mañana, el día lunes nos toca, ¿no es cierto? Vamos a aprender a diseñar lo que son los sumideros y las bocatormentas, ¿no? ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿Está claro lo que les he explicado? Todo claro, ingeniero. ¿Sí? ¿Les ha parecido difícil? Ahora, los que van a usar programa, que no son, perdón, Ruth, disculpa, Ruth Yasmin, no te he cortado. Solo quería decir que así explicado está todo claro, Inge, gracias. La cosa es aquí ya, o sea, si se han dado cuenta, aquí es práctica. No está lindo, o sea, el caso que yo he presentado es el lindo, el bonito, pues pucha, las áreas están maravillosas, ¿no ve? La tubería está perfecta, mi topografía es maravillosa, ¿no ve? En sus proyectos no va a ser así y en la realidad no es así, pero la cosa es que ustedes vayan armándose como hemos armado ahorita para ir llenando y poder terminar ese detalle. ¿Está bien? Entonces, los que van a usar programa, yo ya no voy a poder explicar cómo hacer con el CyberCAD y demás. Les he mandado un tutorial, dos tutoriales en sí. Uno de los que lo que tienen que verificar está, creo que está aquí. Oh, no los he colocado. Les he mandado al WhatsApp, si no me equivoco. ¿Ya? Verifiquen, hay uno que está, cómo tienen que armar, ¿no es cierto? La velocidad mínima tiene que ser 1 metro por segundo. Ustedes parten con 1 metro por segundo y de ahí va yendo hacia arriba. Está la velocidad, o sea, está todos los parámetros para poder cargar al programa. Además, en la información que les he pasado, ¿no? Aquí en el Drive, ¿no es cierto? Tienen una cosa que se llama el material de apoyo. El material de apoyo, aquí está el Swim y está el CyberGym para que puedan verificar cómo cargar. El Swim es el gratuito, es más, aquí está el instalador. Este es el instalador del Swim, es un programa gratuito, es menos pesado, no es complicado de usar, pero no es tan versátil. De entrada la ruedita creo que del mouse no funciona, tiene que hacer con aproximar, alejar, es como como el EPANET, esos son de la familia del EPANET. Y el CyberGyms es pagado, o sea que el que tienen, digamos, o sea, los que tienen estruchos, me imagino que tienen, pero mi querido amigo Hugo Paco, ¿cómo se llama este? El Lucas Paco tiene el craqueado, ¿no ve? Entonces vayan y pueden conseguir también ese programa para hacer mucho más sencillo este cálculo. ¿Qué cosas necesito? Es importante que verifiquen aquí en la planilla, obviamente una vez más, ¿no es cierto? La tensión tractiva, la velocidad de flujo y lo mismo que antes. Otra diferencia que existe aquí es, si se han fijado, en el caso del cálculo, cuando hemos hecho, no hay caudal mínimo, a diferencia del alcantarillado sanitario aquí. Ustedes en el alcantarillado sanitario han verificado un caudal mínimo, etc. Aquí no hay eso. Es de cierta manera más sencilla, pero es más complicado por los diámetros que van saliendo y la situación que va sucediendo. ¿Estamos? Entonces, aquí la cosa es ir jugando, ustedes tienen que ir jugando con esto y les va a ir saliendo la información. En la siguiente clase les voy a enseñar también esta planillita que es para el diseño de las rejillas. ¿Ya? ¿Alguna duda, alguna pregunta más que tuvieran, alguna cosa respecto a esto, al diseño del alcantarillado pluvial?